Pero estábamos hablando de algo que vos solés mencionar permanentemente, Artemio, Amado, y los quiero escuchar a ustedes, también, profe, que vos te dedicás al tema, que es el tema de los ricos, ¿no? Se habla mucho de la pobreza, hay mucha estadística, está muy presentada la pobreza casi como un desastre natural, ¿no? La pobreza es como un tsunami, vino, y está poco indagado sobre el tema, la concentración de la riqueza, o cómo se genera riqueza y cómo se concentra y cómo se distribuye. Artemio. Sí, totalmente de acuerdo con vos, Daniel. Acá hay mucha profusa literatura y comentarios sobre los pobres. Hay mucha lamentación por parte de los sectores que normalmente tematizan estos temas, la prensa, ensayos académicos. Ahora, hay muy poco avance sobre la concentración de la riqueza y el correlato necesario de estos fenómenos de pobreza que hoy impactan sobre el 42% de la población, pero llegamos a tener mayores récords, donde lo que se observa es un proceso de concentración del ingreso descomunal. Argentina vive hoy un proceso de concentración del ingreso inédito. El 50% más pobre de la población capta el 30% del ingreso, y el 10% más rico el 33%. Y si desagregamos el 10%, el 1% súper rico, no tenemos estadística porque eso no se publica directamente ni se analiza en Argentina, pero ese 1% súper rico debe captar por lo menos la mitad de ese 33% del 10% más rico. O sea, estamos en una pirámide de ingresos que justifica plenamente que Argentina tenga 42% de pobres. Y hoy justamente se cumplen 45 años del inicio del proceso neoliberal en Argentina. Está el profe que va a tener más propiedad que yo para analizarlo, pero Martínez de Oz hoy anunciaba al país el despliegue del proyecto neoliberal que se inauguró con la dictadura militar, a 45 años de aquel otro golpe y aquella otra guerra que efectivamente iniciaron los sectores dominantes, los grupos financieros, sobre el conjunto del pueblo argentino, que significó mayor pobreza, mayor desempleo, mayor trabajo informal, niveles de inflación de 160% anual con congelamiento salarial. Eso fue lo que implicó el inicio del neoliberalismo en Argentina. Y obviamente la cuestión de las libertades y garantías individuales, los desaparecidos, bueno, todo lo que se conoce con respecto a las calamidades de la dictadura. Así es, Artemio, porque si discursivamente esto no se nombra, no se menciona, después es muy difícil justificar políticas encaminadas a revertirlo. Y sobre todo si se tiene tanto miedo a que te califiquen de comunista, como escuchamos durante todo el año pasado, a cualquier medida mínimamente igualitaria era calificada como comunista. Si eso te asusta más que el hecho de que exista 42% de pobreza, ahí tenés un tremendo problema, ¿no? Totalmente de acuerdo, por eso es muy bueno reflexionar sobre las continuidades históricas de este modelo y los argumentos. Si había un argumento de anticomunista vigente en Argentina hace 45 años, era el que propalaba la dictadura. Efectivamente, Argentina tiene un problema severo desde hace mucho tiempo y le cuesta mucho hacer una radiografía completa de lo que sucede en la sociedad argentina. Los sectores dominantes viven hablando de pobres, se conmueven, se conduelen. Ayer analizábamos la portada de los diarios, de los grandes medios, también un festival de pobres. Sin embargo, no hay una sola línea dedicada a ver cuál es el nivel de concentración y por qué se produce semejante nivel de deterioro en términos socioeconómicos para un conjunto tan importante de la población. Es evidente que hay una estrategia ahí discursiva para ocultar lo que el fenómeno de pobreza siempre muestra, que es la concentración de la riqueza en manos de unos pocos. Amado. Sí, los escuchaba con mucha atención, porque primero, la naturalización de la situación de la pobreza, la escandalización por parte de los que la provocan, porque es el 2 por 10.000 quienes están alcanzados por el aporte solidario, no tan solidario. O sea, en un país de 44 millones de personas, solo alcanza a 12.000. Eso te marca una fuerte medida de la desigualdad que hay en la Argentina. Y es curioso, ayer estaba viendo algunas revistas de estas de ricos, Forbes y esas. Muchos son, o sea, de los 12.000, muchos están dentro de la misma familia. O sea, uno podría decir, bueno, pero vos me comparás familias con personas, 12.000 con 44 millones. No. Hay muchas personas de las que tendrían que pagar el impuesto que se repiten en la misma familia, padres e hijos, hermanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la medida de la concentración del ingreso y de la riqueza, de ambos, del ingreso y de la riqueza, es bestial en el mundo, pero particularmente en la Argentina. Entonces,
acá hay que preguntarse por qué sucede esto, porque esto no es un hecho de Dios ni de la naturaleza. Esto está provocado por el sistema económico-social en el cual vivimos. Un sistema en el cual cada vez son más los ingresos de las rentas, es decir, de aquellas actividades no vinculadas al trabajo, lo que son intereses, alquileres, y cada vez menos los ingresos provocados o percibidos a partir del trabajo. Esta es una fuente clave de desigualdad. Por eso yo llamo a esta época la dictadura del capital patriarcal y depredador. Bueno, Mark Fisher, Amado, Mark Fisher utiliza Mark Fisher utiliza la expresión estalinismo de mercado. Sí, por eso las prácticas, las leyes están orientadas todas a proteger al capital y cada vez buscan desproteger más al trabajo. Por eso es difícil hablar de una democracia más allá de las prácticas electorales, porque cuando, por ejemplo, tenés bancos centrales que entre comillas se dicen independientes, ¿independientes de qué? ¿No? Porque el discurso de los economistas es, bueno, manejan cuestiones tan importantes que tienen que estar por fuera del voto del pueblo, entonces no pueden estar en una situación ni en el poder legislativo ni el poder ejecutivo. Vos fijate, y eso se ha naturalizado también. Entonces los bancos centrales se manejan por normas de Basilea que son todas para proteger al capital, pero en desmedro de los trabajadores y las trabajadoras. El problema de la economía hoy no es el problema de la escasez, es el problema de la distribución. Y nosotros vamos a facultades donde nos repiten como loros que el problema económico es el problema de la escasez. La opulencia y la afluencia que hay en ciertos grupos sociales te marcan a las claras que el problema no es de ninguna manera la escasez, porque si fuera la escasez no podría haber hambre en un país, o no podría haber desnutrición, como señalabas vos, en un país que antiguamente le decían el granero del mundo y el presidente Macri le decía el supermercado del mundo. Sin embargo, él provocó hambre. Entonces está claro que el problema no es la escasez, el problema de la economía es la distribución. Y no solo en estas cuestiones, las burbujas financieras también son parte del problema de la distribución, porque se producen excedentes, ahorros de tal magnitud que no hay dónde aplicarlos. Entonces se aplican en acciones, en bonos, y estos alcanzan valores que en algún momento demuestran que no tienen ninguna relación con la realidad económica y explotan. Ahora, ¿qué pasa cuando explotan? Muchos gobiernos salen a salvar a los dueños de los bonos sacándole plata a los trabajadores. Lo que pasó en Europa y en Estados Unidos con la salida de la crisis de 2008 es tremendo. Es tremendo porque se aplicaron todos los esfuerzos a sostener a algunos bancos, no a todos, y a sus directivos, y a que pudieran cobrar los bonos de cientos de millones de dólares que venían cobrando antes de la crisis. Entonces, no pasa de casualidad. Y tenemos que tener mucho cuidado con la retórica alrededor de todo esto. Por eso cuando en el comunicado del otro día del ministro Guzmán dice que hay que tomar medidas tendientes a calmar la economía, lo que tendría que decir es a calmar a los dueños de la plata, y que está mirando eso, porque la economía no es ni un mar ni una persona, que sería la naturaleza, la humanidad, que se pone nervioso. La economía son personas tomando decisiones. Entonces no hay un ente que es la economía que hay que calmar. Y en función de interés, a vos cuando lo escuchás a Martín Guzmán diciendo en ese tono muy calmo que todos destacan, hay que calmar la economía, un poco de alguna manera el discurso de Guzmán es hay que ordenar la macro, digamos. Yo diría hay que calmar a los ricos, porque las masas populares a las cuales no les llegó el IFE también habría que tratar de calmarlas. O por lo menos hacer que no se pongan más nerviosos. Cuando vos escuchás a Guzmán decir que hay que calmar a la economía, interpretás que Guzmán dice que hay que calmar a los ricos. Y él le pega a eso la bandera del superávit fiscal
Yo si escuchara hay que calmar la economía, me gustaría pensar que la tasa de interés baja cerca de cero, me gustaría pensar que el IFE se extiende, me gustaría pensar que hay cambios en la imposición tributaria que mejoren la distribución del ingreso. Esa sería otra versión de calmar la economía. Pero bueno, parece que ese monstruo que es la economía, que no existe, existen intereses y personas que toman decisiones, se prefiere calmar a eso, o se entiende que calmar a eso son las políticas correctas. Y yo ahí no estoy de acuerdo, porque estoy convencido que el problema económico es el problema de la distribución dentro de los países y entre los países. Si uno mira una tabla de distribución de PBI per cápita, tenés, saquemos los primeros, que son cientos de miles de dólares por año, pero tenés desde $70.000 a menos de 1.000. Y lo que decíamos antes, ¿no? El impuesto a las grandes fortunas en Argentina alcanza a 12.000 personas, que además no están dispuestas a pagarlo, porque consideran que es una exacción. Entonces está claro que el problema global, el problema que trajo el neoliberalismo, es la distribución del ingreso, y que esto es un problema para la sustentabilidad económica. Voy a poner un poco en abogado del diablo, lo sumo Artemio también. Lo que sostiene Guzmán y la narrativa oficial, bueno, a partir de este mes en Brasil, en el Brasil de Bolsonaro y Guedes, volvió el IFE, un IFE un poquito más adelgazado, con menos monto, pero volvió el IFE. En Brasil hay IFE, un IFE menor que el original, de 250 reales, el original había sido de 600 reales. Sería a dinero nuestro sería 6.500 pesos el IFE, ¿no? Volvió el IFE en Brasil. En la Argentina, para el gobierno, para la narrativa oficial, hubo 3 IFE nada más, y para el gobierno un IFE se va por la canaleta de la presión cambiaria, ese dinero, dice, reactiva, es lo que explicó el ministro Martín Guzmán. Artemio, Amado. Bueno, pero es una narrativa que no tiene nada que ver con la realidad, porque vos fijate, en la Argentina Macri dejó un nivel de inflación espantoso, provocó un aumento y también una dinámica de la inflación muy, lamentablemente, muy fuerte. El gobierno recibe esa situación. Ahora, hoy la inflación sigue siendo importante, sobre todo en alimentos. Y esto no pareciera que no tiene mucho que ver con los niveles de demanda. No hay una presión de demanda sobre los alimentos en la República Argentina. Tampoco podemos caer en el infantilismo, decir que es una cuestión monetaria, menos en una situación como la que se está viviendo, ¿no? Porque al mismo tiempo convive con cientos de millones de pesos en LELIQs en los bancos a tasas de interés importantes. Entonces, toda la narrativa de la economía neoliberal y lo que se llama neokeynesianos son neoliberales, porque es la síntesis neoclásica. ¿Cómo? Disculpame, no la voy a dejar pasar esta, ¿Por qué? ¿Los que se llaman neokeynesianos son neoliberales? Es la economía que se enseña estándar en las universidades. Es cómo le ponen 2 ideas de Keynes al modelo conservador clásico. Y a eso por eso existen también los post-keynesianos, que son los que toman las medidas del corazón de la teoría de Keynes. Me voy a poner un poco más de... neomarxistas. Los neomarxistas, que son socialdemócratas. Por eso, los neokeynesianos es una vertiente del neoliberalismo. Bien, me voy a poner un poquito en abogado del diablo. A ver, vos decías tasa de interés cercana a cero, IFE y todo. A ver, ¿qué es lo que transmiten desde el gobierno, desde su ministro de Economía, Martín Guzmán? Todo eso va al dólar, devaluación, explota, blue de vuelta por las nubes, presión sobre la inflación, impacto electoral negativo, digamos. Dice. No es real eso no, la historia reciente ni la historia de mediano plazo, si haces una línea de mediano plazo,
muestra que la inflación no es provocada por el aumento de ingreso familiar, a donde va dirigido el IFE. Los trabajadores participaban con el 47% sobre el PBI en 1974. En la crisis del 2001 eso se había transformado en 22%. En ese mismo lapso hubo el régimen de inflación por arriba del 160 anual, 180 y 2 ciclos hiperinflacionarios. La inflación está totalmente desvinculada de los ingresos familiares y no tiene absolutamente nada que ver con la capacidad de transferir ingresos por parte del Estado para el consumo de las familias, lo que efectivamente es el IFE. Me parece un error conceptual grande. Yo quiero reforzar esto que dice Artemio, porque es un relato y no tiene ningún asidero con la realidad. Cada vez que en Argentina se bajaron lo que ellos llaman, entre comillas, costos laborales, hubo más desempleo. Cada vez que hubo esos planes de combate a la inflación, terminaron en una situación de mayor inflación. Podemos decir que, bueno, el proceso en términos, digamos, que más cumplió esto fue el plan de convertibilidad, pero te convirtió la Argentina en una olla a presión que terminó en el 2001, ¿no? Pero cada vez que hubo baja de, entre comillas, repito, costo laboral, hubo más desempleo. Cada vez que vinieron con el combate a la inflación, hubo más inflación. Y nunca puede tener que ver con la mejora en la distribución del ingreso. ¿Me dejas patear un hormiguero, que es un tema que algún día me gustaría profundizar con vos, Amado, también con Artemio y demás, pero vos que fuiste... Imagínate si te decimos que no. ¡Chachán! No, pues puede ser, me pueden decir que no. Paté, Tionietti. Bueno, me pueden decir que no, pero el tema es interesante, así que yo que vos diría que sí, pero te digo. A ver, 2020. Leo una nota de la BBC. La economía de Estados Unidos registra estos meses de pandemia algo que raya la categoría de fenómeno inexplicable. Nota de BBC. Aumenta el dinero en circulación, pero no suben los precios. A ver, la base monetaria, que es, corregime por favor el profesor Amado Boudou, que la base monetaria es el dinero que tienen los ciudadanos en sus bolsillos y en cuenta a la vista, ¿no? En cajas de ahorro, en plazos fijos, en cuentas corrientes y demás, lo que sería el dinero que está en la economía real. ¿Está bien dicho? Sí, más reservas de los bancos, del Banco Central. Bueno, la base monetaria más la reserva del Banco Central, que sería como la caja de ahorro y la cuenta corriente de un Estado, ¿no? De los bancos privados en el Banco Central. Muy bien. Bueno, la base monetaria, o sea, la cantidad de dinero emitido en Estados Unidos subió 25.8% en el año 2020. O sea, 1 de cada 4 dólares en los bolsillos de los norteamericanos salió de la maquinita del 2020. Fue emitido en el año 2020. ¿Se entiende? Emisión monetaria 25.8. Estados Unidos. Un cuarto de lo que había antes. Exactamente, un cuarto. Una barbaridad, ¿no? Me parece, ¿no? De hecho, creo que la Argentina, no sé cuál fue la emisión monetaria. Imagínate economías que crecen al 1 o 2%. Bien. La inflación de Estados Unidos fue del 1.4. Explícate esa. Yo le explico quiero que me expliquen los monetaristas cómo puede ser que una teoría no se verifica en la principal economía del mundo. O sea, pues, supuestamente la teoría de los economistas, que es la que vienen diciendo todo, ¿no? Acá el tema es la maquinita. O a la inversa, Macri no emitía y había inflación. Y había inflación. Se los dejo a ustedes, compañeros. Bueno, está claro que la inflación es un fenómeno multicausal, para decirlo en criollo. No tiene que ver solamente, y ni siquiera es la principal fuente de inflación, el tema monetario. Tiene otras cuestiones. Ahora, cuando decimos otras cuestiones también hay discusión, porque cuando el ministro Guzmán dice hay otras cuestiones, mete el IFE, o sea, mete la demanda agregada de la economía. Y yo creo que otras cuestiones, lo más importante es la concentración económica. Te diría que en Argentina hay dos fuentes de inflación que son muy importantes, que es la concentración económica y cómo se calculan rentabilidades en dólares, en la formación de precios, en los mercados que nunca son de competencia. Y esa es una cuestión que no solo de Argentina, es del mundo. Entonces, me parece que de una perspectiva
que está tan sesgada, por no decir otra cosa, bueno, las consecuencias son las que vemos, ¿no? Porque la verdad que entre 2008 y 2011 también se enfrentó una crisis, de ninguna manera de la magnitud de esta, pero también fue una crisis global, y Argentina salió creciendo de esa crisis con números importantes de mejora de la distribución del ingreso, de crecimiento, de aumento de salarios reales, de aumento de jubilaciones reales. Entonces me parece que hay ejemplos en este sentido. Y lo más grave que de la cadena de razonamiento que me decías antes, Daniel, es que digan, bueno, si ponemos el IFE vamos a terminar perdiendo las elecciones. Me parece que eso es casi una toma de pelo. No. Lo que razona el equipo que está cerca de Martín Guzmán es: si nosotros metemos mucha guita, eso puede ir al dólar, eso puede provocar una presión cambiaria, una crisis cambiaria, y ahí sí seguro perdemos las elecciones. O sea, el principal objetivo de Martín Guzmán es mantener calmo el dólar, digamos. Bueno, yo creo que el principal objetivo de por lo menos por lo del que Ministerio de manifiesta, Economía, ¿no?, tiene que ser generar puestos de trabajo, muchos, de calidad y con buenos salarios. Y te diría que debiera ser uno de los principales objetivos de los gobiernos en general, crearlos y sostenerlos. Y a partir de ahí vas a ver cómo en las elecciones te va bien. Pero el objetivo, me parece que de ganar las elecciones tiene que ser un objetivo inmediato. El objetivo inmediato es crear puestos de trabajo, buscar sostener la actividad económica. Y ahí me parece que el tema de la tasa de interés, el tema de los ingresos de la población es central, porque si el objetivo es que Argentina crezca con un modelo agroexportador, ya lo dijo Cristina y lo dijo en público y con todas las letras, que guarda que si hay un crecimiento no se lo queden 3 o 4, y eso es el modelo agroexportador. Artemio, como para ir cerrando, amigo. Hola, lo tenemos Artemio López. Artemio, querido, ¿estás por ahí? Sí, me parece totalmente de acuerdo con lo que plantea Amado. Cuando vos analizás la concentración del ingreso, obviamente es directamente proporcional con los niveles de inflación. Argentina tuvo niveles de inflación crecientes a medida que se concentró el ingreso. La caída salarial no explica la baja en la inflación. Bueno, de hecho, Macri provocó una caída salarial de 20 puntos y tuvo regímenes de inflación que en el último año cerró el 52%. Este gobierno hizo una caída salarial en promedio de 5 puntos y tiene régimen de inflación de canasta de 47%. O sea, estamos en una situación totalmente anómala. Conceptualmente me parece que la versión que asocia niveles de ingresos familiares y generación de empleo con mayores niveles de inflación me parece que debe ser revisada, porque y no digo casualmente generación de empleo, porque cuando vos generás empleo obviamente disponés de mayor ingreso familiar. Bajo la teoría de la percepción de los monetaristas y la teoría ortodoxa, la generación de empleo sería también una fuente de generación de inflación. Es un error conceptual enorme, y Argentina prueba de que efectivamente eso no sucede. Vuelvo a insistir, caídas salariales entre el último lustro de 25 puntos explican hoy niveles de inflación de 50 puntos para el rubro estratégico, que es la canasta ampliada de pobreza, que es la que hay que medir para observar cuál es la inflación de los sectores vulnerables. Y ahí hay un problema severo en términos electorales. La clase media baja y la clase media, para cual la inflación es la inflación de la canasta básica ampliada, está en una situación crítica, tienen niveles de ingreso que están creciendo, en el mejor de los casos, con paritarias del 29 al 35, con enfrentamientos de precios que están en torno al 50%, 47%. O sea, hay una pérdida de poder adquisitivo vertical. Las jubilaciones y pensiones crecieron 35.5 y la canasta de pobreza creció 47. Hay un tema central y eso sí provoca efectos electorales, porque hay un sector de la población que no es cooptada ni por los mecanismos de transferencia de ingresos a través del sistema de organización social o clientelar, lo cual a mí me parece bien porque es un mecanismo de transferencia de ingresos. Tampoco es cooptada por la disputa ideológica. Las fronteras ideológicas son líquidas en los sectores medios y medios bajos, y ahí priva la evaluación de la gestión, y la gestión se evalúa de acuerdo a cómo te va fundamentalmente en términos de ingresos, si hay mayor poder adquisitivo familiar o no lo hay, y ahí hay un problema para el gobierno de cara a las elecciones, y creo que lo que tiene que resolver, está a tiempo de hacerlo, pero hay que conceptualmente observar bien cuál es el punto de impacto en términos electorales que tiene que resolver esta administración.
Bien, por eso dentro del gobierno, cuando preguntamos por candidaturas, el otro día alguien me decía, la candidata va a ser la vacuna y la góndola. Ahí Claro. se va a definir la elección. Después, Me parece una gran definición. la vacuna y Ojalá. la góndola. Creo que el presidente lo tiene re claro porque lo venía planteando antes de la pandemia, todos estos problemas. Los problemas distributivos. La tarjeta alimentar, decís vos. A mí la tarjeta alimentaria es una solución que no me gusta nada. Claro, se lo come la inflación. Desarrolle. No me gusta nada por Acá se tiran los económicos penales, también. papá, ¿Eh? Vamos, acá se tiran los penales, Si la pones ahí en el punto del penal, lo tirás, No me gusta por motivos instrumentales, o sea, cómo direcciona el comercio la tarjeta, o sea, que provoca más concentración. Pero además no me gusta por un motivo Estaba la UH, ¿no? ideológico, si querés, que es quién es quién para definir la canasta de consumo de los sectores de menores ingresos. Bien. Y estaba la UH también, ¿o no? Si querías Ah, ayudar bueno. a esos segmentos, le ponés más guita a la UH, chao, ¿o no? Bueno, yo creo que frente a la tarjeta alimentar, la alternativa era incrementar la UH. Acá me plantea... Incrementarla porque los niveles de transferencia de ingresos hoy son escasos. Fíjate vos. Y usaron la misma base de datos, Artemio. Y Usaron bueno, la base de datos de la UH. usaron la misma base de Lo datos. que pasa es que la Ahora, UH es esquinerista. Claro. ¿Cómo? Que la UH es esquinerista. Kerner. Que la UH diga si es esquinerista. ¿no? Sí, pero eso hay que actualizarlo también, ¿eh? Hoy con los niveles actuales de canasta básica. claro. 2 AUH más 2 jubilaciones mínimas o salario mínimo vital y móvil en un hogar tipo no te permiten superar la línea de pobreza. Estoy hablando de 2 AUH, una por cada niño, más un salario mínimo vital y móvil por cada perceptor de ingreso del hogar, de 4 personas. Percibiendo los 4 ingresos, AUH y salario mínimo, no te permite superar la línea de pobreza. Lo mismo las jubilaciones mínimas. Estamos en una situación crítica. Acá un oyente plantea algo interesante. Dice, bueno, pide que después vamos a subir este conversatorio con Amado y Artemio. Y dice, Néstor nunca eligió enfriar la economía como salida a la crisis. ¿No? Fue un debate, ¿te acordás? Contame. Un debate, pero en los medios de difusión. Allá, te diría, fue un debate al final cuando era ministro Labaña y cuando fue ministro Lustó. Esa idea de que no hay que calentar la economía. Sí. La economía estaba sobre recalentada. Y un poco es lo que se está debatiendo también ahora. ¿Ustedes perciben, sí? ¿A vos te parece que la economía está caliente como para recalentarla? No, pero te pregunto. Ahora es más grave. La gente está caliente, me parece. Claro. Pero vos pensás que parte del gobierno está en esa idea, che, no Bueno, recalentemos la economía, no activemos demasiado. Sí, esta idea neokeynesiana de que si pones plata abajo va la inflación, me parece que está en el núcleo de ideas de ese debate. Pero Contra no la ves... opinión del propio presidente, que ha sostenido más de una vez que los salarios, los ingresos, jubilaciones y pensiones tienen que ganarle a la inflación. Hay Exactamente. un problema ahí. Lo ha Hay expresado públicamente. Hay un problema porque no se está verificando en la realidad, ¿no? No. No. Compañeros, que tengan unas felices Pascuas, ¿eh?